Y uno de los principales temas que vamos a el día de hoy hablar son los acuerdos. ¿Alguna vez has tenido un desacuerdo en tu matrimonio? Y que cuando no sabes cómo enfrentarlo, y que mientras no lo enfrentas, pues te fuiste a trabajar así, o ella se fue a trabajar, se fueron a trabajar y allá en el trabajo andas pensando, ¿cómo le voy a decir? Empiezas a tener ya la conversación, pero mentalmente, ¿no? No, es que te voy a decir así, 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 y empiezas a hacer el escenario aquí, no, ese escenario no funciona, y te vas por otro escenario, no, es que si le digo eso me va a regresar luego, y ahí está, ¿no? Mientras tú no llegues a ese acuerdo, no va a haber paz en tu corazón. Y a veces sucede entre matrimonios, pero ¿cuántas veces entre hijos y padres? A lo mejor tú le dijiste, es que le dije a mi hijo que no hiciera eso, ¿y por qué fue? ¿Por qué hizo? ¿Por qué? Y empiezas, hay un desacuerdo y un conflicto, y mientras tú no arregles ese conflicto con tu hijo, vas a sentir que incompleto. Mientras tú no tengas la plática a lo mejor incómoda que tienes que tener, no termina por amarrarse el acuerdo y no se resuelven las cosas, y tú sigues con esa intranquilidad. A lo mejor tú como hijo respecto a tus padres hubo una situación y no se resolvió, ¿no? E incluso muchas personas tienen problemas actualmente con padres que ya no están y quisieran haber resuelto una situación particular que no pudieron decírselo antes de que se fuera. Me refiero que ya no está en esta tierra, que falleció, y muchas de esas personas viven con esa carga, viven con ese dolor, porque no pudieron llegar a un acuerdo antes de... Es que no le dije que lo perdonaba, es que no le dije que lo amaba, es que no le dije lo suficiente, y eso nos puede traer mucha ansiedad, dolor incluso. Cuando el salmista lo explica de esta manera, mientras callé, mientras no resolví el problema, se envejecieron mis huesos. Salmo 32. En mi gemir todo el día, hasta que dije, me voy a decidir, voy a confesar, y entonces, está hablando de una relación con Dios, ciertamente, y entonces tú perdonaste mi pecado y hubo restauración, hubo paz, hubo acuerdo. Es más, Job decía, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te va a venir bien. Así que el acuerdo es muy importante para que tú y yo podamos experimentar la paz de Dios. Respecto a la eclesía, el acuerdo es vital, porque la Escritura habla, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, van a caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y esto de caminar, decíamos que es una asamblea, en la eclesía, caminar en la dirección, ponernos de acuerdo para traer el reino de Dios a la tierra, tenemos que tener acuerdo, caminar en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener esos acuerdos? Liberadores, porque ciertamente son liberadores una vez que ya los podemos ejecutar. Jesús dijo, ¿dónde está? Dice, ustedes son mi eclesía, y donde están dos o tres que estén congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí. Pero dice, todas las cosas que ustedes se pongan de acuerdo en la tierra para realizar, yo lo voy a hacer. Mateo 18, 19 dice, yo lo voy a hacer, pero tienen que tener un acuerdo. Cuando recién la eclesía empezó a funcionar, empezó a trabajar las primeras eclesías que decíamos, y que empezaban pues a tener a lo mejor estas pues preguntas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Si nunca habíamos trabajado de esta manera, pues obviamente había situaciones que estaban enfrentando. Resulta que el capítulo 15 del libro de los Hechos nos habla de problemas que estaban enfrentando, muy difíciles, porque resulta que a algunos se les ocurrió, en esa persecución que ya platicábamos las semanas pasadas, se les ocurrió que iban a compartir las buenas noticias no nomás a los judíos, sino a todos. Y bueno, pues adivinen qué, pues que Dios empezó también a sanar a otros, que empezó a llenar del Espíritu Santo también a otros que no eran judíos, que empezó a transformar y a perdonar y a restaurar a todos los que escuchaban este mensaje. Pero eran muy distintos unos a otros. Los judíos tenían una forma de pensar, tenían, lo que decía Luis, esa cultura muy
muy arraigada en ellos, y resulta que los otros no, y los otros comían cerdo, y los otros se vestían de forma diferente, y los otros hacían cosas diferentes. Sin embargo, no podían negar la eclesía que Cristo los había tocado, que el Espíritu Santo los había tocado, que estaban siendo restaurados, que habían aceptado a Jesús, que habían sido bautizados incluso, pero eran tan distintos a mí que no podían conciliar esa parte. Y ahí es donde queremos ponernos en este escenario donde vamos a platicar el día de hoy. Hechos 15, 28, después de una buena discusión, un buen round que se agarraron por ahí, unos y otros, porque llegaron de diferentes partes de Asia, Pedro y Bernabé y otros más que habían estado saliendo, discípulos. Felipe también había trabajado en Samaria, así que habían gente de todas partes llegando a la fe de Jesús que no eran como nosotros, decían los discípulos en Jerusalén. Pues llegaron ellos y dijeron: a ver, necesitamos ponernos de acuerdo en todo esto, porque los que antes eran fariseos y que habían creído a la fe decían: no, esos que están allá hay que circuncidarlos, hay que le crezcan los rolitos y que le pongan la kippá, y para que puedan ser salvos, para que puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y otros, los que habían estado allá, dicen: no, es que si el Espíritu Santo no hizo distinción cuando vino y cayó sobre ellos, así como estaban, así como eran, los recibió, ¿por qué nosotros no podemos recibirlos? Y era un buen round que se estaban pegando ahí. Después de esa discusión, dice que llegaron a este punto. Fíjese lo que dice el capítulo 15, versículo 28. Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer más cargas a los gentiles más que las necesarias. Qué interesante. En la siguiente línea dices, el anterior, perdón, el anterior. Qué interesante es que todo acuerdo que tú vayas a tener, te dejes guiar por el Espíritu Santo. Cuando vayas a tener un acuerdo con tu esposo, con tu esposa, que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Cuando vayas a tener un acuerdo con tus hijos, déjate guiar por el Espíritu Santo. Él está ahí para enseñarte, para mostrarte, para guiarte a la verdad, guiarte a la justicia. Y no era un acuerdo menor el que iban a tener estos ahora. Así que el Espíritu Santo era esencial en esa reunión que estaban teniendo, porque se pusieron de acuerdo con el Espíritu Santo. Mira qué forma de decirlo. Yo no sé si en tus acuerdos matrimoniales llegan a esa conclusión. Mi esposa y yo tenemos un libro de familia, compartimos, damos conferencias en las escuelas, incluso en las comunidades de fe, en diferentes lados, y comentamos que parte de lo que tenemos que hacer es ponerse de acuerdo, obviamente, en los matrimonios, en la familia, pero los acuerdos deben ser por escrito, pues, porque a veces ya no me acuerdo ni en qué quedamos, ¿no? Entonces tienes que ponerlo por escrito y firmados y fecha y todo, y cuáles son, y para si alguno se le olvida, pues bueno, oye, acuérdate que quedamos en esto, ¿no? Entonces, pero qué interesante que en cada acuerdo que tú hagas contigo, con tus hijos, si están haciendo a lo mejor hijos pequeños, y tienes las reglas ahí del hogar, ¿no? Las pones ahí en la puerta, a lo mejor en el baño, no sé dónde lo pones, y si tienes esos acuerdos, qué interesante que puedas decidir y poder decir, como dijeron los apóstoles: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y a este matrimonio en este hogar, que esta va a ser la forma como se va a conducir esta familia. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que la forma como vamos a criar a nuestros hijos va a ser esta, y empezar a escribir cuál es la forma que vas a criar a tus hijos. Nos ha parecido bien, un acuerdo es llegar al punto donde sepas tú que todo lo que el Espíritu Santo te guía a hacer, eso es algo que va realmente a trascender. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, dice San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Así que qué interesante que tú, cuando hagas acuerdos, sean acuerdos que el Espíritu Santo haya intervenido en ellos.
Porque si el Espíritu Santo ha intervenido en ellos, vas a tener la garantía de que van a funcionar. Así que estos hombres están ahí con una asamblea, me imagino, grande, y pues imagínate el escándalo que traen, no, que sí, que no, pero alguien se pone y dice: Pedro, aquí está esta carta que hemos escrito, y nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que las personas que acepten a Jesús van a solamente tenerlo, vamos a requerir, si es que así lo pudiéramos decir, lo esencial de ellos. ¿Qué es lo esencial? La forma como se van la forma como van a guiar sus vidas, y esto es lo esencial. Cerciórate que cuando vayas a tener un acuerdo con tu pareja, no hables de la forma como fue criada, de la forma como fue criado, porque esa es la forma, esa es la manera, son distintos definitivamente. No hables de los sentimientos cuando dices: no, pues que las mujeres son más sensibles. No, ¿por qué no me gusta cuando lloras? O sea, esa parte no la vas a poder cambiar. Tienes que ir a lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Aquello que va a ser el acuerdo. Y en este caso, dicen los discípulos: no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias que estos discípulos llegaron al acuerdo que era lo que tenía que compartir con los demás? Que se abstuvieran de la idolatría. Número 1, la idolatría es esencial. No importa qué persona esté aceptando a Jesús, no puede tener otro Señor más que Jesús como Señor. No hay otra manera no hay negociable en ese punto. Los sacrificados a los ídolos o participar de la idolatría, eso no es negociable. Cuando tú empiezas a tener una relación con Cristo, Cristo tiene que ser el centro de todo. Ahorita platicábamos en la canción, o mientras cantábamos: Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Tú eres, si lo tengo a ti, lo tengo todo. Cuando la idolatría llega, es poner a algo diferente como principal antes que Dios. Y ciertamente la idolatría puede ser lo que llamamos nosotros un ídolo, una imagen. Ciertamente puede ser eso. Ciertamente puede ser una imagen que te inculcaron tus padres. El primer mandamiento dado a Israel dice: no vas a tener imágenes delante de mí. No vas a hacerte imagen de lo que esté arriba en el cielo, de lo que esté en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Mucho menos te vas a postrar ante ellas. No las vas a honrar, no las vas a adorar, no las vas a tener contigo, porque esa es una abominación a Dios. Así que la gente que estaba conociendo a Jesús, de ahí de entre todos los gentiles, de la gente que no tenía un contexto judío, lo esencial era que Jesús fuera el único, el centro de sus vidas. Era lo primordial. Eso era esencial. Otro de los acuerdos que el Espíritu Santo y ellos llegaron es: no vas a comer sangre, porque parte de la cultura que se daba en ese tiempo era comer, literalmente beber sangre, o a veces comer cosa mortecina, ¿no? Entonces, parte de ese acuerdo, parte de del Espíritu Santo dictó como esa línea de forma de trabajar. Es ¿por qué la sangre? No, mucha gente ha preguntado ¿por qué dice que parte de eso era no la sangre? Tenemos que regresarnos un poquito más al Levítico, y los que han estado en el curso de discipulado ya lo vimos con más calma, el tema de la sangre de Cristo, la cruz y todo eso. Pero hablaba de que la sangre, la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y cuando tú tomas sangre, comes sangre, estás comiendo la vida y eres culpable de esa sangre. Estamos hablando de temas y leyes espirituales. Entonces, lo esencial es: si vas a comer un animal, pues desángralo, ¿no? Házalo. No lo comas crudo, no lo comas con su sangre, porque es algo que Dios dice que el derramamiento de sangre es lo que trae salvación, porque la sangre está la vida. Entonces, la sangre es parte de lo que Dios
pone como esencial de que tú y yo podemos, cuando aceptamos a Cristo, decir, esto Dios abomina, esto no es algo que Dios le agrade. Sea en África, sea en Hermosillo, sea en Sudamérica, sea en Asia, donde quiera que esto suceda, son los esenciales del Evangelio, son los esenciales que tú puedes compartir a otros. Y si alguien puede vivir con estos fundamentos, está dentro del Evangelio, es parte del reino de Dios. Primer fundamento: no tendrás ídolos, ni te harás algo que te pueda poner en lugar de Dios. Y estoy hablando no necesariamente de las imágenes, puede ser tu trabajo el ídolo. Y si el ídolo es tu trabajo y eres un workaholic, como dicen los gringos, alguien que te vives para trabajar, no trabajas para vivir, vives para trabajar, y toda tu vida, si no estás haciendo eso, sientes que no estás siendo pleno, entonces hay un ídolo ahí. Y necesitas quitarlo del centro, poner a Dios en ese lugar y que Dios, convertir a Dios en tu proveedor. No tu trabajo no es tu proveedor, Dios es tu proveedor. Y Él va a proveer a través del trabajo, ciertamente, pero Dios es tu proveedor. Entonces, cualquier cosa que pueda tomar el lugar de Dios es un ídolo. Y Dios espera que tú quites eso de ahí para que pueda tener una conexión contigo. Tu familia, tus hijos pueden ser un ídolo. Ay, es que, dice, ¿cómo le dicen? Te adoro, le dicen a un hijo. Está bien, es una expresión, pero hay gente que realmente adora a sus hijos. Y sus hijos a veces los ponen en el centro y en el trono, y por esa razón no puede conectar con Dios de la manera que Dios espera, porque hay un ídolo ahí. Tus hijos puede ser tu matrimonio, puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa que pongas, y Dios espera que tú quites eso, lo pongas ahí en el centro y te pongas de acuerdo para vivir conforme a los propósitos de Dios. Así que tenemos ídolos, tenemos el tema de la sangre, y tenemos un tercer tema. La sangre de ahogado y sangre es lo mismo. Entonces, y tenemos el tercer tema, que es la inmoralidad sexual. Básicamente son tres temas que dijo: si las personas que están conociendo a Jesús se apartan de estas tres cosas, somos hermanos en Cristo. El Espíritu Santo va a entrar en ellos y va a ser morada, y no va a haber ni una muralla religiosa, ni de edad, ni de raza, ni de ningún tipo, para poder conectar con ellos y servirlos unos a otros. Así que la inmoralidad sexual, ¿cuál es la inmoralidad sexual? Enorme, hay muchas diversificaciones, pero tiene que ver con fornicación, o sea, estar sin estar casados, estar practicando, tener sexo sin estar casados, y tener esa conexión sexual, porque el sexo no solamente es físico, el sexo, de hecho, la Escritura lo habla que es espiritual, es un tema espiritual. Y cuando Pablo explica, dice, si tú estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no es alguien que tienes un acuerdo ante Dios, lo único que estás haciendo es atrayendo lo que Él trae, lo traes para contigo, y lo que tú traes con Él espiritualmente, ¿no? Y quién sabe qué cosas traigan. Estaba Pablo diciendo sobre el tema de unas rameras, sobre el tema de prostitutas, etc. Entonces, la inmoralidad sexual es parte de lo que Dios espera que tú y yo nos abstengamos de la inmoralidad sexual, incluyendo la fornicación, adulterio, pornografía y todo lo que con esto lleva. Toda esa, digamos, degradación o desviación sexual de lo que Dios hizo como algo santo, que es el sexo dentro del matrimonio. Entonces, Dios espera que tú y yo tengamos esa misma pensamiento. Fíjate cómo empieza. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner más cargas que lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Eso es de lo que estamos hablando. No imponerle ninguna carga que sea más que estas cosas necesarias. Ahí en Hechos 15, 28 lo puedes ver con detalle cuáles son, que eran los que estábamos platicando. Así que una vez que has hecho esa marca, tú puedes decir, el resto son cosas secundarias. ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? Porque el resto a veces para nosotros nos da muchos problemas. El resto de lo que no está incluido en esta lista primaria que estamos marcando. ¿Qué es el resto? La semana pasada yo les hice un comentario. De hecho les mandé al grupo la foto con Panchito. ¿Quién vio la foto con Panchito? ¿Panchito quién vio? Ok, este Panchito, les voy a volver a hablar de él,
Ahorita precisamente fue el que me recibió en el centro y ayudó a cargar el costal. Pues es un muchacho, un poquito más bajito que yo, que está todo tatuado, todo tatuado. Y yo tomé una foto y abrazándolo, y le mandé la foto a ustedes. Yo les decía la vez pasada, eso no es esencial para el reino de Dios. Y tú puedes a lo mejor rasgarte tus vestiduras en este mismo momento y decir, ¿cómo que? Pero está tatuado, pues. Y en esta lista primaria no está esa marca, no está ese requisito, si queremos llamarle. Y por no estar aquí, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerle más carga a las personas que quieren aceptar a Cristo, más que lo que Él dice. Es únicamente lo que Él dice. La semana pasada hablábamos que esta persona que Felipe encontró en el camino, en el desierto, era un eunuco, es decir, alguien que había, pues sexualmente era diferente a Felipe. Era alguien que era un funcionario, un alto funcionario de la reina, o sea, económicamente era muy diferente a Felipe. Felipe iba caminando y él iba en un carruaje real, era muy diferente. Y además era alguien neófito de la fe, porque ni siquiera sabía, iba leyendo algo que ni siquiera entendía, ni siquiera sabía quién era el que lo escribía, ni por qué se escribía. Era alguien neófito de la fe. Y Felipe era alguien que había conocido a Jesús. Pero después de que Felipe empieza a platicar con este hombre, llega un punto en la historia donde le dice, aquí hay agua, dice esta persona, el funcionario, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida para que yo pueda ser bautizado? Y si yo leo esta lista de la que estoy poniendo aquí, yo digo, pues no. Y si Felipe le dice, pues si tú crees de todo corazón que Jesús vino, murió y resucitó, estás listo. Pero a lo mejor en tu mente actualmente, ahorita, en este momento, tú y yo sí podemos ponerle barreras adicionales a las personas y decir, no, es que no has llevado el discipulado, no te puedo bautizar. Es que no has, te veo que no has hecho cambios en tu vida y no te puedo bautizar. No, es que te vistes de cierta forma o no te vistes de esta forma. No traes corbata y no te puedo bautizar. No traes camisa y no te puedo bautizar. Y todas las más cosas que pudiéramos ponerles. Pero el día de hoy Dios nos quiere decir que el acuerdo liberador que queremos llegar tú y yo en este momento es, si el Espíritu Santo le ha parecido bien esta lista, es el acuerdo que vamos a tener con Él. El acuerdo es que las personas que se están acercando a Jesús no las detengas tú ni yo, sino que en vez de detenerlas, acércalas. En vez de que seamos filtros para que lleguen, que seamos canales, puentes para que puedan llegar a Cristo, no quien los va a estar manteniendo separados de Él. Ok, no hay red, decía el Calebito. Fíjate lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que espera el Señor de ti. ¿Qué espera Dios de ti y de mí y de todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios? Dice, hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante Dios. Una lista tan sencilla como la anterior, básica, elemental, tan sencilla, por lo cual ellos llegan al acuerdo. Juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se inquiete más allá con nuestras propias cargas. Es más, Pedro les dice, hay cargas que ustedes ni sus padres han podido llevar y se las queremos poner a ellos. Se las queremos implantar a las personas que empiezan a conocer a Jesús. Pero el acuerdo con el Espíritu Santo es, no lo vamos a hacer. Y ahorita te lo estoy diciendo, Comunidad Transforma, tú y yo no lo vamos a hacer. No vamos a poner cargas adicionales a las personas que están acercándose a Cristo, porque eso los va a separar de Cristo, no los va a acercar. Lo esencial es importante, definitivamente sí lo es. Si el Espíritu Santo le pareció bien, a nosotros nos parece bien. Nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo para compartir la palabra pura, la palabra no adulterada, como dice, que por ella puedan crecer para salvación. Ojo, puedan crecer. No son maduros,
Oye, pero es que no, pues es que no son maduros, tú tampoco, ¿no? Yo tampoco, entonces, ¿cuál es el problema? Pero por ella, por la palabra, pueden crecer para salvación. ¿Cuál es la instrucción que Pablo le dice a los corintios? Ustedes son embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara a través de ustedes que el mundo se reconcilie con Dios. Pero dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando a través de Cristo consigo al mundo. Y esta frase es importantísima, no tomándoles en cuenta su pecado. Así como están, no les está tomando en cuenta el pecado para decir, Dios te ama tal como estás. Y no te rechaza tal como estás, no te rechaza. Lo único que te pide es que tú lo aceptes. Si lo aceptas, Él va a empezar un proceso en ti. Y tú y yo no tenemos por qué estar poniendo barreras para que esto suceda. ¿Que es diferente a ti? Pues sí. Que tú y yo somos diferentes también. Y que podemos encontrar personas muy distintas también. Pero el acuerdo que el Espíritu Santo y los discípulos de la primera iglesia llegaron es el mismo acuerdo que hoy queremos llegar tú y yo. Que no les pondremos más cargas a las personas más que lo que el Espíritu Santo está diciendo.